son comunicaciones complejas. Candidato al Centro de Justicia, Adriana Leighton, es la jueza Garantía que comienza ya a leer la sentencia de la quinta jornada de este tipo se encuentran suficientemente audiencia que están en el caso audio. 40 del Código Procesal Penal, a saber, a, que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos consumados que se investigan, de soborno, del artículo 250, inciso cuarto, en relación con el artículo 248, letra bis del Código Penal, en carácter de reiterado, respecto de los imputados Hermosillo y Villalobos, del delito tributario previsto en el artículo 97, número cuarto del Código Tributario respecto de Villalobos y Angulo, además del carácter de reiterado respecto de Hermosilla, y el delito de lavado de activos previsto en el artículo 27, letras A y B de la Ley 19.913 en relación con los delitos de estafa del artículo 468 del Código Penal e invasión de giro bancario del artículo 39 de la Ley General de Bancos e infracción al mercado de valores del artículo 59, letras A y letras E de la Ley 18.045 respecto de todos. B, que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en los delitos como autores. Y C, que existen antecedentes calificados que permiten considerar que la prisión preventiva es indispensable tanto para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de la sociedad y que a mayor abundamiento existe peligro que los imputados se den a la fuga. Estas como argumentaciones genéricas que se hicieron por parte de los persecutores. Segundo, que por su parte la defensa del imputado Hermosillo Osorio se ha opuesto a la medida cautelar de prisión preventiva discutiendo los presupuestos legales, sosteniendo como teoría del caso que respecto al delito de soborno y la imputación de autor inductor, la conducta atribuida a su respecto no se condice con los presupuestos del delito, toda vez que la conducta delictiva ya se venía desarrollando previa a su intervención en el audio tantas veces mencionado. Por la operación de factoring, su representado se ha empobrecido por el cobro de altos intereses en la mentada línea de crédito, añadiendo que no se advierte el aprovechamiento del supuesto lavado de activos, ni se le pagaron sus honorarios por la labor ante la CMF. Y por último, en cuanto al delito tributario, sostiene que el persecutor pretende sostener que la línea de crédito sea una base imponible de renta, no hay hecho grabado ni antijuricidad material. Por último, sostiene que no hay peligro de fuga y no puede constituirse la prisión preventiva en una pena anticipada por exceso de imputación fiscal. Que por su parte la defensa de la imputada Villalobos Mütter se ha opuesto a la medida cautelar de prisión preventiva discutiendo los presupuestos del artículo 140, proponiendo en su lugar medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal consistente en firma mensual y arraigo nacional, que al efecto desarrolla su argumento en que su representada es víctima y querellante en la causa de Factop, que la empresa Consultoría y Gestión efectivamente tiene clientes aportados a la investigación, que la referida empresa es llevada en su contabilidad por Jorge Pérez, quien además llevaba la contabilidad de Villalobos y de sus clientes, que los vehículos adquiridos lo fueron bajo la modalidad de compra inteligente, que los inmuebles los fueron adquiridos a crédito y que confió cheques a Factop que luego eran respaldados en sus fondos, normalizando dicha conducta, obteniéndose sin su consentimiento talonarios de cheques para ser llenados por Factop. Que por su parte la defensa del imputado Angulo Rantul se ha opuesto a la medida cautelar de prisión preventiva, discutiendo los presupuestos de la prisión preventiva, proponiendo en su lugar las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal y sostiene que no se verifica a su respecto un ocultamiento que requiere la figura de lavado de activos, que el Servicio de Impuestos Internos no inició un procedimiento de fiscalización para verificar las inconsistencias de la declaración de renta atribuida y que sin perjuicio de lo anterior se consignó dicha suma en la cuenta corriente del tribunal. Y sostiene que en cuanto a la emisión de facturas ideológicamente falsas, estas fueron realizadas desde el perfil de Jorge Pérez y en todas las sociedades en las que éste era contador, lo que es coincidente con el mail deudor, mail de cedente y quien en definitiva tenía el dominio de los certificados digitales. Tercero, que el estándar probatorio que se ha de tener presente para resolver la petición de medidas cautelares es necesario establecer que no se trata de una justificación de condena, sino de considerar plausible la concesión de la prisión preventiva con la sola prueba de enunciados sobre existencia de delitos, sin realizar todavía un juicio de atribución afinado sobre la responsabilidad penal de los imputados. Así, se tendrá por probado en términos cautelares la participación a través de presunciones fundadas, contando con los antecedentes esgrimidos por el persecutor y determinar si estos son coherentes y correlativos con las hipótesis planteadas. En términos más simples, se trata de un análisis a la luz de un juicio de probabilidad entre la certeza y la duda. No estamos en el estándar de más allá de toda duda razonable, porque aquello ocurre en el juicio oral. En cambio, aquí nos encontramos en una etapa inicial del procedimiento penal.
En consecuencia, del cúmulo de los antecedentes cabe tener en consideración que, primero, en cuanto al delito de soborno, en carácter de reiterado respecto de los imputados Hermosilla y Villalobos, que la presente investigación se inicia con el conocimiento que se adquiere del audio de fecha 22 de junio del año 2023, en el cual, conforme la declaración de la imputada Leonarda Villalobos, habría efectuado el registro que posteriormente difundió a la cónyuge de Rodrigo Doppelberg, imputado en causa diversa, en fraude corporativo FACTOP, que además involucra a sus controladores, Rodrigo Doppelberg, Ariel y Daniel Sauer. La conversación comprende a los interlocutores imputado Hermosilla y Villalobos, además del investigado Daniel Sauer. Se menciona la existencia de pagos funcionarios a servicios de impuestos internos y al funcionario de Comisión del Mercado Financiero, CMF, dirigida a controlar la información que se estaba recopilando en dichas instituciones en torno a los intereses de los hermanos Sauer, Rodrigo Doppelberg y los controladores del Grupo Patio, los hermanos Jalaf, por la investigación administrativa de la Unidad Investigativa del Mercado Financiero, UAF, relacionado con la corredora de bolsa del Grupo Subcapital STF S.p.A. Que lo anterior se ve corroborado con el informe de análisis telefónico incautado a Villalobos, donde constan numerosas fotos de pantalla respecto de conversaciones de WhatsApp vinculadas a un contacto registrado como Renato Robles TGR, comprobado con la compañía telefónica respectiva que corresponde al imputado en comento, las cuales dan cuenta que la imputada Villalobos realizó diversos pagos al imputado Robles por haberle entregado información que ésta le solicitó de diversos clientes, los cuales se concretaron a través de transferencias bancarias desde la cuenta corriente de la sociedad Steuern S.p.A., siendo la giradora la imputada Villalobos, a la cuenta RUT del imputado, de acuerdo al informe de análisis de cuenta corrientes, que alcanzaron la suma total de 1.522.658 pesos entre marzo del año 2019 y febrero del año 2023, que cada uno de estos pagos tiene correlación no solo con imágenes de las conversaciones referidas, sino que además se condicen con imágenes de la consulta del sistema de Internet de la TGR que corresponde al RUT del usuario Renato Robles, que todo lo anterior se conecta con la declaración del imputado Robles, el cual además se menciona en diversas oportunidades, la derivó con el abogado que llevara las causas, le compartía información en el ámbito de las facultades que podía obtener, le efectuaba recomendaciones y Villalobos le efectuó peticiones en torno a FACTOP que no realizó porque no estaba dentro de sus facultades, añadiendo que terceros también le efectuaron consultas por encargo de María Leonarda. Luego, Renato Robles realizó accesos a los sistemas de TGR, obteniendo información y antecedentes de Asesorías e Inversiones ART S.p.A., Asesoría de Negocios Comerciales S.p.A., Comercial Textil Cico Limitada, FACTOP S.p.A., Importadora y Exportadora Hertex Limitada e Inversiones DATS Limitada, infringiendo con ello los deberes específicos de su cargo de confidencialidad conforme al artículo 19, letra C, del decreto con fuerza de ley número 1, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y la circular normativa de la TGR número 287 del año 2020 y la circular normativa 292 del año 2020. Y el deber de reserva contenía los artículos 30 y 35 del Código Tributario. Que lo anterior se ve ratificado con la declaración de Pablo Rocha, quien entregó sobres con dinero tanto conforme a su declaración a Patricio Mejías y a Renato Robles. Que el informe de análisis de cuentas corrientes y el informe de WhatsApp entre Villalobos y Mejías de 26 de marzo del año 2023 dan cuenta que de las diversas solicitudes de información que realizó Villalobos desde principio del año 2023 a Patricio Mejías, funcionario público del Servicio de Impuestos Internos, solicitando información estratégica y privilegiada respecto a sociedades de los hermanos Sauer, Rodrigo Doppelberg y la propia Villalobos, consistente en referir observaciones y anotaciones de los sistemas, revisar los libros de venta, pagar tributos, autorizar la emisión de facturas, entre otros, constando en este sentido los accesos que se verificaron en los sistemas del Servicio de Impuestos Internos respecto de las sociedades y personas jurídicas vinculados a los hermanos Sauer y Doppelberg, a cambio de un beneficio económico. Y en cuanto a la participación de Hermosilla, conforme al registro de audio ya referido, sabiendo de los pagos de Villalobos, insistió Sauer para que continuara proporcionando fondos destinados a sobornos para funcionarios públicos, siendo específico, sugiriendo la creación de una caja negra y la inclusión de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaf, cuyas empresas se beneficiaron con la emisión de los documentos falsos. El objetivo era reunir dinero para pagar coimas a funcionarios, verificándose en este sentido los sobornos a Mejías, conforme dan cuenta el informe de análisis de cuentas corrientes de la sociedad Steuern Asesorías S.p.A. Así,
Patricio Mejías, entre otros, tuvo acceso al sistema de renta en línea para revisar las declaraciones de renta y sus rectificaciones respecto de Factop S.p.A., Inversiones Guayasamín, Asesorías e Inversiones Manada, y procedió a anular en el sistema 4 anotaciones respecto a los contribuyentes Asesorías e Inversiones Manada, Inversiones RAE y Asesorías y Negocios Comerciales S.p.A. Además, por la mencionada información recibió abonos en su cuenta bancaria y personal por realizar consultas a la empresa comercializadora Las Brujas e Inversiones RAE. Que lo anterior se ve ratificado con la declaración de Patricio Mejías en cuanto a haber efectuado actos con infracción a los deberes de su cargo, en específico el deber de reserva contenido en el inciso segundo, artículo 35 del Código Tributario y la circular número 35 del director del Servicio de Impuestos Internos de 4 de agosto del año 2022. Se puede inferir que las acciones de Villalobos constituyen el delito de soborno previsto y sancionado en el inciso cuarto del artículo 250 del Código Penal en grado de desarrollo consumado, tratándose del beneficio dado, ofrecido y consentido en relación con las acciones u omisiones señaladas del artículo 248 bis en relación con el 15 número 1 del Código Penal, y que respecto de Hermosillo Osorio se configura el mencionado delito en relación a lo dispuesto en el artículo 15 número 2 del Código Penal en cuanto a los pagos realizados al funcionario de Servicio de Impuestos Internos con posterioridad a los audios del 22 de junio del año 2023. 2. En cuanto al delito de lavado de activos. De acuerdo a los antecedentes latamente desarrollados por el Ministerio Público, los delitos base de los delitos de lavado de activos se encuentran relacionados con la causa RIT 4866-2023, en relación a los delitos de invasión al giro bancario, el artículo 39, inciso sexto de la Ley General de Banco, por usurpar el giro bancario, dado que Factop, a través de diversas personas jurídicas, ofrecía rentabilidades periódicas a cambio de una inversión. Bien, la jueza Leighton a esta hora está leyendo la resolución respecto a las medidas cautelares en el marco del caso Audios. En particular está abordando los antecedentes respecto al caso de soborno, a la acusación que hace la Fiscalía de soborno en el caso de Luis Hermosilla y de Leonardo Villalobos, y ahora Vivi va a empezar a leer ya los antecedentes respecto al caso de lavado de activos. Sí. Dice muy específicamente la jueza que no se trata de una condena, sino de la plausibilidad de los antecedentes que se pusieron en las audiencias previas, y en base a eso va a resolver entonces si es que hay medida cautelar y eventualmente si es que van a prisión preventiva. Sí, así que vamos a irnos de inmediato a seguir escuchando en CNN Tarde y continuamos con esta transmisión de lo que está ocurriendo con la decisión que se toma en relación a las medidas cautelares. Chao, Vivi. Noticias Express fue presentado por Marley Coffee, un café para todos. Lo que fue la deuda financiera de los hermanos Jalab y el grupo cercano a los hermanos Sauer con el sistema financiero, lo que llevó a la transacción de documentos financieros, facturas ideológicamente falsas, perjudicando en definitiva fondos de inversión, Puerto X y Empresa Factoring, entre otras. De acuerdo con los antecedentes consistentes en el informe de análisis de cuentas corrientes respecto a los imputados, testimonios y evidencia, aun cuando no se encuentren aún contrarrestados con las pericias de las defensas respecto de las cuentas corrientes de los imputados, y de la persona jurídica Stern, prueba que deberá rendirse por suerte durante el curso de la investigación, teniendo en consideración que el legislador castiga las conductas punibles del blanqueo tanto al que de cualquier forma oculte, disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directo o indirectamente de los delitos que menciona, además el que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes con ánimo de lucro cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. Y teniendo en cuenta que los investigados respaldan las labores de la empresa Factop desde su posición de inversionista, abogado, asesor y en sus diversas posiciones que ocuparon cada uno de los interpelados, generando esta documentación ideológicamente falsa y recibiendo además depósitos provenientes de estos fondos ilícitos, recibiendo además como contraprestación líneas de créditos de Factop S.p.A., STF y otras, generada a partir de recursos originados en la facturación ideológicamente falsa de dichas empresas, resulta configurado el delito de lavado de activos y el desconocimiento que se alega por las múltiples defensas en este estado procesal no resulta creíble en torno a la multiplicidad de antecedentes que sirven para justificar la tesis de la acusación. 3. En cuanto al delito tributario,
Se estima también justificada la participación del delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, en calidad de autor respecto de cada imputado y en delito reiterado, en el caso de Hermosilla, con los antecedentes recopilados por el Servicio de Impuestos Internos. Así se concluye que se presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta manifiestamente falsas, consignando en el formulario 22 ingresos menores en relación de advertirse una diferencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada y Profesionales Luis Edgardo Hermosilla Osorios, Abogado Limitada, y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido. El imputado en los años tributarios 2019 y 2023, en consecuencia, se advierte que subdeclaró ingresos según el análisis de cuentas y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa o incompleta que provocó perjuicio a las arcas fiscales. Asimismo, se configura el mencionado delito respecto de Villalobos, que presentó declaración anual de impuesto a la renta manifiestamente falsa, consignando en el formulario 22 ingresos menores en razón de advertirse una diferencia entre los retiros no declarados respecto de las sociedades Stewart, Asesorías SPA y los montos relativos a depósitos de cheques y efectivos de origen desconocido en el año tributario 2023, y en consecuencia concluir que se subdeclaró sus ingresos según el análisis de cuentas corrientes y generó una declaración de impuesto presentada en forma falsa e incompleta que provoca perjuicios a las arcas fiscales. Que por su parte se configura también el mencionado delito tanto respecto de Villalobos y Angulo, todas que utilizaron diversas maniobras respecto al contribuyente Asesorías de Negocios Comercio SPA en la declaración anual de impuesto maliciosamente falsa en el año tributario 2023, contabilizando y declarando como gastos 254 facturas falsas y 25 notas de crédito falsas. Contabilizaron y declararon como ingreso 323 facturas falsas y 123 notas de crédito falsas. En este aspecto, la investigación de los delitos tributarios se sustenta básicamente con la recopilación de antecedentes de acuerdo a la ley y se reitera además que el desconocimiento de acuerdo al párrafo ya señalado. Se descarta. Que en cuanto a la necesidad de cautela. Primeramente, cabe señalar que si bien el artículo 139 establece la excepcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, es en el artículo 140 la norma a la que debemos estar para establecer los presupuestos de su concurrencia. Y en este aspecto es indispensable aquí hacer una distinción en relación a los fundamentos de la necesidad de cautela y la situación procesal de cada uno de los imputados en esta causa. Tratándose del imputado Angulo, cabe tener en consideración que este ha sido formalizado por los delitos de lavado de activos y delito tributario, como ya se ha desarrollado. Teniendo en consideración la pena probable en relación a los delitos y la extensión del mal causado en relación con el delito tributario, respecto del cual se ha hecho una consignación en la cuenta corriente del tribunal, se erige este respecto la medida de prisión preventiva como desproporcionada, teniendo en consideración además que tratándose del delito de lavado de activos, la norma no puede superar la del delito base de estafa, al que estuvo incluso el Ministerio Público, y a este respecto puede verificarse el cumplimiento de una condena en libertad a la luz de la concurrencia de la atenuante objetiva del artículo 11, número 6, en relación con la Ley 18.216, y pudiendo a este respecto disponerse de medidas cautelares de menor intensidad, respecto de las cuales se abrirá debate. Tratándose de la imputada Villalobos y el imputado Hermosilla, ambos han sido formalizados por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y delito tributario, reiterado este último en el caso de Hermosilla. En este aspecto, en relación a una prognosis de pena, debemos considerar primeramente que en relación al cúmulo de antecedentes recopilados en el curso de la investigación, existe una sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación, falsificación de elementos de prueba, inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. En este aspecto quedan en la retina del tribunal que se efectuó un allanamiento en el domicilio del imputado Hermosillo Osorio en el que se incautó el teléfono móvil de aquel que permitió encontrar conversaciones de este con el exdirector de Policía de Investigaciones, siendo este uno de los múltiples contactos que le permitía obtener favores conforme a sus propios intereses. Que por su parte, la imputada Villalobos fue quien de manera directa contactó funcionarios de servicios públicos instalándose en una cadena de solicitud de favores a cambio de dádivas, siendo incluso derivada por esto a otros funcionarios de manera tal que la investigación se encuentra solo en sus inicios. Y en este sentido, determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de las mentadas instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos que debían cautelar los principios y los valores mencionados de los servicios, hace indispensable que, atendido la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional como en el mercado financiero,
configuran los delitos pluriofensivos, hacen en definitiva la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad de la sociedad y por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva. En cuanto al lugar de cumplimiento de la condena, tal como lo ha observado la defensa, es el Centro Penitenciario Femenino el único establecimiento que el día de hoy, por lo menos de acuerdo a la información que maneja este magistrado, es el habilitado para recibir a su representada, sin perjuicio de lo cual se pedirá informe a Gendarmería para los efectos de habilitar el establecimiento Llaver, que es el que se acostumbra a establecer para los efectos de cumplimiento de penas, más bien, para los efectos de las medidas cautelares en relación a delitos económicos, y se pedirá en definitiva el informe a Gendarmería para ver si se dan las condiciones para aquello y se fijará una audiencia de traslado, que es lo que se acostumbra a hacer por parte de este tribunal. Se dispondrá el oficio respectivo. En relación con el imputado Angulo, se abre debate en la medida cautelar fiscal. Gracias, señoría. En nuestro concepto y tomando en consideración que efectivamente el tribunal ha podido acreditar, en este caso, el presupuesto material. Bueno, se acaba entonces de dictar la prisión preventiva para Luis Hermosilla y para Leonarda Villalobos. Lo que ha expuesto la jueza es que hay pruebas fundadas de intervención de ellos durante el proceso. Habla, por ejemplo, de la incautación del celular en el caso de Luis Hermosilla. Vamos a seguir escuchando. Recordemos entonces que se ha decretado la prisión preventiva para Hermosilla y Villalobos. El Consejo también se adhiere a la solicitud, dada el debate que usted está abriendo respecto del imputado Angulo, de que se le fije la cautelar personal que acaba de señalar el Ministerio Público, arresto domiciliario total y arraigo, teniendo en consideración también que los dos funcionarios públicos, que cada uno estaba por un solo delito, tienen esa medida cautelar. Entonces, a efecto de proporcionalidad, el Consejo solicita la cautelar personal antes señalada. ¿Servicio? Conforme a lo ya señalado por mis distinguidos colegas, está de acuerdo con la solicitud efectuada por la Fiscalía, en este caso por el delito tributario, digámoslo, es un simple delito, digamos, está conteste, digámoslo, con las otras medidas ya decretadas por el tribunal, en este caso, para asegurar la comparecencia de los otros imputados que se encuentran en esta causa. Ya. ¿Diputados? En los mismos términos, señoría, que los colegas. Ya. ¿Y la defensa? Su señoría, la defensa va a pedir que sea, en este caso, determinada una forma distinta de la del artículo 155 en la modalidad total. ¿Ello por qué? El tribunal ya tiene antecedentes respecto de que mi representado va a quedar a cargo de su familia completamente. Es necesario para toda persona el tener el hábito de pagar sus cuentas y tener alguna forma de trabajo que permita la alimentación de su familia. En este caso se ha determinado la prisión preventiva respecto a su cónyuge, quien ejercía la profesión de abogado, y evidentemente mi representado necesitará de una u otra manera solventar los gastos que significará la mantención de su núcleo familiar. En lo jurídico, esta parte, y el tribunal ha recogido ese planteamiento, cuenta con una posición diversa al resto de los intervinientes. Salva la situación de aquellos que evidentemente no discutieron la medida cautelar y fueron inmediatamente contestes a aceptar la propuesta del Ministerio Público sin discutirla. En este caso se trata de una persona que ha concurrido voluntariamente, que se ha presentado, que ha declarado todas las instancias del proceso. No hay elementos que permitan suponer alguna forma de evasión del mismo, muy por el contrario. Su interés es justamente el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad. Y en ese sentido, además se trata de una persona que ha caucionado los resultados de este juicio en lo que eventualmente sería el monto de lo que el propio fisco ha señalado que existiría como perjuicio. Nos parece que la actitud de él es absolutamente discordante con la del resto de las personas en el proceso y pedimos a su respecto alguna medida cautelar distinta. Propone la defensa la del artículo 155 en modalidad nocturna, letra en modalidad solamente nocturna, su señoría, manteniéndolo vinculado al proceso, al mismo tiempo que el arraigo, que entendemos que debiera ser una medida cautelar suficiente para asegurar los fines del proceso. Resolviendo entonces el tribunal en relación a las medidas cautelares, tal como se señalaba anteriormente, las medidas cautelares dicen en relación con los intervinientes de manera determinada, y a este respecto el tribunal ya se mencionó respecto a la caución en relación a uno de los delitos, y se considera que para los efectos de tenerlo vinculado al procedimiento bastará la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Quedando los intervinientes notificados, el domicilio para los efectos de cumplimiento, que sería la fiscalización entre las 10 de la noche por Carabineros de Chile y las 6 de la mañana del día siguiente, ¿cuál es? Avenida Las Perdices. ¿Dentro de un condominio? Ya. ¿El condominio tiene acceso de conserje? Sí. Ya.
para que usted instruya al conserje que deje pasar a carabineros porque ellos transitan con una baliza o sonora y usted tiene el deber de apersonarse a carabineros. ¿Ya? Eso para lo que lo deje informado. Tenga en consideración que si usted no se presenta a Carabineros de Chile, y esto es un apercibimiento que yo le hago a todo imputado en audiencia, si usted no se presenta y Carabineros informa un incumplimiento, aquello habilita al Ministerio Público para solicitar una orden de detención y una medida cautelar más intensa. ¿Ya? Entendido. Y con eso entonces, ¿alguna otra petición? Magistrado. Espérame un segundito. El plazo de investigación. Sí, el plazo. Antes de eso, sí. Le entendí que en el caso de Luis estaría autorizando al tribunal que vaya a Capitán Llaver. Eso lo dije en relación mencioné el lugar. Entonces en le pido, relación sí, estamos haciendo la petición entonces de que el tribunal autorice de que se cumpla la medida cautelar decretada dentro del recinto Capitán Llaver. Ya. En relación a los lugares de cumplimiento, el criterio de este magistrado es que es determinado por Gendarmería de Chile. Ahora, atendida a la naturaleza del delito, yo entiendo que es el lugar de general cumplimiento, pero eso se hace, lo que yo hago es pedir informe a Gendarmería y citamos una audiencia para fijar el lugar de cumplimiento. ¿Ya? Pero en definitiva, el día de hoy, ¿a dónde se determina el traslado? Eso lo determina Gendarmería de Chile, porque es la institución que hace la derivación. Yo solamente formulo la solicitud, en definitiva, si se puede o no llevar a efecto donde lo mencioné.